Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Jimeno Salazar, estudiante de la carrera de Psicología en el SUAYED, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. La materia es Psicología Teórica de Lección 2, a cargo de la maestra Carla María González Mancera. El tema es prevención de daños. Pero antes de entrar propiamente en el tema, me gustaría darles un par de definiciones acerca sobre lo que es la adicción. La adicción la podemos definir como una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por la búsqueda y uso compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias nocivas que éstas tienen sobre el organismo del usuario. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por una serie de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. La reducción de daños se sugiere como un cambio de paradigma para atender el uso problemático de drogas. La meta de este modelo es disminuir las consecuencias de la dependencia. La Organización Mundial de la Salud hace hincapié en los servicios de reducción de daños como los programas de jeringas, la terapia de sustitución de opioides y protección de los derechos humanos. Dicha organización exhortó a los países a diseñar programas para reducir los riesgos de contagio de VIH-Sida, entre los cuales se encuentran sustituir jeringas y agujas inyectables entre los adictos, crear sitios de inyecciones supervisadas y terapias de sustitución de drogas. Es de vital importancia que las personas que tienen dependencias a este tipo de sustancias o drogas no compartan las jeringas, ya que precisamente, como lo acabo de comentar, el VIH-Sida era una de las principales, pero también eh, contraen virus de hepatitis C y entre otras enfermedades. En la terapia de sustitución de opioides, sus objetivos son sacar a los drogadictos de las calles, evitar el síndrome doloroso de abstinencia y ayudarles a recuperar la capacidad de controlar su comportamiento y hacerlos capaces de trabajar de nuevo. En algunos países europeos, por ejemplo Suiza, los Países Bajos, el gobierno está muy preocupado por la posible violación de los derechos humanos y por garantizar el derecho del individuo a controlar su vida. Es por ello que en estos países los drogadictos tienen el derecho de ser tratados gratuitamente. Sin embargo, si una persona decide seguir usando drogas, el gobierno le ofrece la oportunidad de usar drogas no en la calle, sino en lugares especialmente organizados, donde se les proporciona no solo las jeringas estériles, sino también drogas de alta calidad. Este es un gran problema cuando las personas tienen este tipo de consumos y no tienen acceso a dichas sustancias o dichas drogas, pueden incurrir hasta en situaciones peligrosas o actitudes que los lleven a cometer crímenes con tal de obtener el recurso que les permita seguir obteniendo las drogas. Una de las situaciones que ahora se está tomando con esta cuestión de lo políticamente correcto, no podemos decir que son personas drogadictas o adictas. Ahora se les conoce como personas o enfermos que consumen sustancias nocivas o adictivas. Entre las principales drogas que se tienen en esta diapositiva de la Encuesta Nacional de Adicciones, ENA 2011, la prevalencia del consumo de sustancias con base en los datos reportados por la Secretaría de Salud de México, entre la población de los 12 a los 65 años en la última encuesta nacional de adicciones, reporta una tendencia al crecimiento entre el 2002 y el 2008, detenido en los siguientes 3 años del 2008 al 2011. La marihuana sigue siendo la droga ilícita de mayor consumo y representa el 80% del consumo total de drogas. La cocaína sigue apareciendo en segundo lugar con un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de marihuana. Aquí en esta diapositiva les muestro dos estadísticas precisamente sacadas de esta encuesta nacional de adicciones. Este documento, vamos, contiene muchas de estas gráficas donde nosotros podemos ver de primera mano los datos. Pero yo quisiera enseñarles, por ejemplo, esta del Estado de México en comparación con el Estado de Guanajuato. Como podemos ver aquí, la droga que más se utiliza y podríamos llamarlo entre las drogas lícitas, que es el alcohol y el tabaco, en el Estado de México desde el 2002 hasta el 2009, la droga que más se consume es el alcohol, donde la marihuana tuvo un descenso
como podemos ver aquí, que es la gráfica amarilla. A comparación de Guanajuato, la línea verde, que de la gráfica nos muestra que son los inhalantes. Esto yo quisiera pensar que, vamos, debido a que Guanajuato, principalmente la ciudad de León, es un estado que se dedica mucho a la fabricación de calzado. Y dentro de la fabricación de calzado se utilizan diferentes tipos de pegamentos, thinner, pinturas, eh, en fin, son muchos los insumos que utilizan y precisamente muchos de ellos son inhalantes. En la siguiente diapositiva les muestro que en los últimos 3 años se ha observado una tendencia general a la estabilización del consumo de cannabis. Sin embargo, en algunas subregiones, especialmente de América del Norte y en Europa Occidental y Central, este consumo ha aumentado. El panorama mundial del consumo de droga resulta más difuso porque muchas personas que consumen drogas, sea de manera ocasional o habitual, tienden a ser policonsumidoras. Esto es que no solamente consumen un solo tipo de droga. Dentro de ellos está principalmente el alcohol y el tabaco, seguido por la marihuana o cannabis, cocaína, heroína y algunas otras drogas sintéticas como las metanfetaminas, el cristal y el crack. Por lo que, revisando este documento, la principal droga de inicio, prácticamente todas las regiones, hablando específicamente de México, es el alcohol, seguido por el tabaco y posteriormente la marihuana. La principal droga que los lleva a solicitar un servicio de tratamiento de desintoxicación es el alcohol, seguido por la heroína y posteriormente la cocaína. Las principales drogas que han consumido los usuarios son alcohol, tabaco y marihuana. Aquí Velázquez, Friedman y González en el 2006 nos hablan de los fundamentos de este paradigma del que estamos hablando, de prevención de daños. Entre estos fundamentos tenemos el respetar el derecho del individuo a consumir drogas. Debemos entender que no es un adicto, es una persona enferma. El consumo de drogas en las poblaciones es inevitable. El consumo en sí mismo no es lo más importante. No debemos de perder en cuenta que lo que más nos debe de preocupar es el daño que ocasiona, y no solo en la persona consumidora, sino también en sus familiares, en su economía, en el ámbito social, en el ámbito psicológico. Resulta más factible y menos costoso incluir influir terapéuticamente en los daños y consecuencias a que tratar de realizar un tratamiento de modificación del comportamiento adictivo. En la aplicación de este modelo no se niega la atención y servicios al usuario. Eso es bastante bueno y es muy importante, ya que lo importante no es la abstinencia o la desintoxicación, sino disminuir las consecuencias de su dependencia. Existen dos situaciones asociadas con el consumo de las drogas. Tenemos dos tipos de consumidores, los que son informados y aún con todo y esto, con toda esta información que ellos tienen, están dispuestos a asumir el riesgo con tal de seguir consumiendo este tipo de sustancias. Por el otro lado, la otra cara de la moneda es el consumidor desinformado y sin control de su enfermedad, ya que no tiene el control de sus decisiones, lo que lo pone en un grave riesgo. Dentro del modelo de reducción de daños se implementó para poder afrontar la severa situación de mortalidad dada la vulnerabilidad de las personas que se inyectan sustancias psicoactivas de manera compulsiva. Este modelo introdujo un enfoque que implementó varias estrategias pragmáticas sanitarias para reducir la diseminación del virus asociadas con el consumo de sustancias, donde el usuario podía prevenir, entre otros riesgos confluentes y potenciales, el virus de la hepatitis C, sobredosis de drogas, abscesos e infecciones micóticas, esto es, infecciones de la piel ocasionadas por hongos, añadiendo otras consideraciones no biomédicas, por ejemplo, la relación del consumidor con el entorno social y su vida familiar. La reducción de daños anuncia un cambio de paradigma en la manera de entender y responder al uso problemático de drogas legales e ilegales. Rechaza la presunción de la abstinencia en el mejor o el único objetivo aceptable para todos los consumidores problemáticos. Como podemos ver, este tipo de programas realmente son paliativos. O sea, lo ideal sería
que las personas no tuvieran que consumir las drogas. Pero también está visto y ha sido comprobado, lo que tratamos de evitar es el sufrimiento al que podemos someter este tipo de personas. Independientemente de la enfermedad que ellos están padeciendo, es innegable que son seres humanos como cualquiera de nosotros y que además tienen derechos y merecen todo el respeto y ofrecerles la mejor calidad posible que ellos puedan tener. Por lo tanto, se ha determinado este tipo de programas donde de alguna manera no estamos reduciendo a lo mejor su consumo de drogas, simplemente estamos evitando añadirle otro tipo de problemas a los que de por sí ya tienen con el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en México, de acuerdo con la Coalición Internacional de Reducción de Daños, conceptualiza la reducción de daños como un conjunto de estrategias prácticas e ideas dirigidas a reducir las consecuencias negativas asociadas con el consumo de las drogas, mismo que les acabo de comentar. También es un movimiento por la justicia social basada en la creencia y en el respeto por los derechos de las personas que utilizan drogas. Aquí en México tenemos la norma oficial mexicana 028 SSA2 para la prevención y tratamiento y control de las adicciones. Esta nos dice, reducción del daño es un conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir situaciones de riesgo, limitar los daños asociados con el consumo de estas sustancias psicoactivas, por lo que se articula necesariamente contra la prevención y el tratamiento. También en México, la Fundación Mexicana para la Salud AC, FunSalud, con el apoyo y experiencia del programa de compañeros pioneros en la aplicación de la reducción de daños en Chihuahua, elaboraron la guía del modelo de mitigación de daños que conceptualiza. Mitigación del daño son acciones dirigidas a desarrollar cambios de comportamientos para reducir y o eliminar riesgos de VIH, hepatitis C, sobredosis, otros problemas de salud ocasionados por el uso de drogas inyectables, incluyendo el abordaje de situaciones psicosociales que influyen positivo o negativamente en las condiciones de vida de las personas que se inyectan drogas. En México, lo que refiere a los programas que se encuentran en funcionamiento en toda la República Mexicana, esto con el objetivo de emplear una metodología de reducción de daños se encuentran los centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual, CAPACITS, hospitales del Centro y Atención de SIDA e infecciones de transmisión sexual, hospitales de Centro de Integración Juvenil, clínicas de metadona, a las cuales brindan servicios de prevención, tratamiento, además de otorgar apoyo psicológico, servicios de enfermería y de trabajo social, tanto a las personas afectadas como a sus familiares. Actualmente también se está tratando de realizar esto en personas que están privadas de la libertad. Una realidad es que es un sector muy vulnerable, es un sector muy olvidado y que también están expuestos a muchas situaciones de riesgo y con tal de seguir consumiendo por la misma necesidad que tienen, muchas veces se ponen en un riesgo mayor del que ya tienen por el simple hecho de estar ahí recluidos en un centro. Una de las ventajas para realizar la reducción de daños es que su amplitud de trabajo contempla a usuario y no usuario de drogas dentro del contexto entorno. Se trata de que si ya tenemos una persona con la enfermedad, no vaya escalando a otras personas que no han desarrollado o que no tienen la intención de realizarlo, pero muchas veces el contexto los llega a atrapar. Las soluciones claves que se pueden ejecutar son detección temprana de problemas relacionados con el consumo, ayudar a romper el tabú, intercambio de experiencias en lo individual, esto es de manera personal, se pueden ofrecer libre discusión entre jóvenes y adultos, monitoreo de consumo, promoción de la salud y prácticas saludables en los rasgos sociales, análisis, control y certificación de productos farmacológicos, reconocimiento social del consumo y supervisión de enfermería especializada. Esto es todo por el día de hoy en cuanto a este tema. Aquí les presento una diapositiva con las referencias. Muchas gracias.